Unidad de Servicio Sofía. Tratado sobre Magia Blanca. Por el maestro tibetano Dhwal Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Incidentalmente sería de valor recordar a quienes aspiran a servir, que gran parte del trabajo realizado por muchos de ellos es resultado del excesivo apasionamiento, pero no llevan a cabo el trabajo del maestro. Con sabia discriminación distribuye el trabajo, y nunca le da a un ser humano más de lo que puede realizar adecuadamente. Entrena a su discípulo en tal forma que ante el mundo observador parecería realizar milagros. Pero no olviden que el enorme trabajo efectuado por un discípulo útil solo es posible cuando ha coordinado el control de sus tres cuerpos y logrado su alineamiento. Quien tiene un cuerpo mental estable y es fuertemente positivo en la recepción de lo superior, y al mismo tiempo negativo a las vibraciones inferiores, y quien tiene un cuerpo astral claro, incoloro y tranquilo, posee además un cuerpo físico con nervios firmes y un ritmo uniforme, estuche hermoso, pero fuerte como el acero, servirá como ánfora para el uso del maestro, canal por el cual él puede verter sin impedimento su bendición sobre el mundo. Cuarto, obsérvese que hasta los mismos grandes seres deben formular sus planes teniendo en cuenta la falta de percepción de quienes están en el plano físico, a través de los cuales deben trabajar. Aunque están obstaculizados por sus instrumentos del plano físico, dependen de ellos, y la principal dificultad reside en la etapa de evolución alcanzada por las masas de Occidente. Recuerden que esta etapa da la pauta del éxito del proceso evolutivo y no de su fracaso, pero debido a que queda aún mucho por realizar, el trabajo de la logia se ve a menudo entorpecido. El punto alcanzado en la actualidad podría describirse como el paso del más burdo materialismo del pasado a una creciente y profunda comprensión de los mundos invisibles, sin el equilibrio que produce el conocimiento autoadquirido. Las fuerzas puestas en movimiento por los pensadores, los científicos del mundo, los hombres religiosos verdaderamente avanzados, los espiritistas, los científicos cristianos, los trabajadores del nuevo pensamiento, los teósofos y los filósofos modernos y colaboradores en otras esferas del pensar humano, afectan gradual y constantemente los cuerpos más sutiles de la humanidad, llevándolos a un punto donde comienzan a darse cuenta de tres cosas. A. La realidad de los mundos invisibles. B. El enorme poder del pensamiento. C. La necesidad de conocer científicamente estas dos cuestiones. Quinto, se mencionarán ciertos peligros que el aspirante debería evitar cuando procura ser útil.
Cuidarse de no acentuar demasiado un aspecto del plan a expensas de otra parte o visión del mismo. Evitar una concentración desigual en el pensamiento de esa parte del plan que personalmente les atrae. Reconocer la incapacidad de ciertos colaboradores al tratar de continuar con la realización de los planes y trabajar unidos pacífica y firmemente. Los roces muchas veces son inevitables. Vigilar para impedir que se infiltre el autointerés y la ambición. Evitar la fatiga producida y la tensión derivada del prolongado y elevado esfuerzo al materializar el plan. Desarrollar la capacidad de reconocer a quienes le son enviados como colaboradores en el trabajo. Procurar sobre todo mantener el contacto con el yo superior y con el maestro. Otro punto que debe recordarse es que el problema a solucionar por quienes tratan de colaborar con la Gran Logia Blanca tiene 4 objetivos por delante. Primero, que en el desarrollo del plan también está el agotamiento del karma, no solo individual o nacional, sino parte del total agotamiento del karma mundial. Segundo, otro objetivo es la preparación de un instrumento que sirva a la inauguración de la nueva era durante los próximos 200 años. La integración de un grupo de conocedores y místicos continúa firmemente en todas partes del mundo y en todas las organizaciones. Se está reuniendo un grupo, pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de conocedores y místicos se les proporciona la oportunidad de servir como canal por el cual pueda trabajar la jerarquía y los grandes seres enviar su pensamiento iluminador. Mediante este canal podrán trabajar para elevar, en sentido oculto, a la humanidad, ayudando así a la evolución en todos los planos. Según sea la respuesta de los discípulos, de los místicos y de los conocedores de todas partes, así será la rápida entrada de la nueva era. Aquí quisiera prevenirles que cuando se fracasa en la respuesta, en el ajuste, en la construcción y en el refinamiento, y el oído interno no se dirige hacia esas voces de los planos sutiles que pronuncian las palabras de reconstrucción, las fuerzas de reconstrucción pueden ser transferidas a otros canales con la consiguiente pérdida de oportunidades y la eliminación final del grupo como instrumento de servicio. Quisiera subrayar la afirmación sobre las palabras de reconstrucción, pidiendo a todos los que deseen amorosamente oír estas palabras, estudien el prólogo del libro Luz en el Sendero. Recuerden que, si los grandes seres tienen que cambiar sus planes, respecto a este grupo de místicos en integración, lo harán los mismos místicos, considerados como grupo. El tercer objetivo es el desarrollo de la intuición y de la discriminación en los discípulos del mundo, y su capacidad para percibir la visión superior y lograr la conciencia en ese plano superior, a expensas del inferior. Deberán recordar que el objetivo inferior, debido a su proximidad, será en muchos sentidos más atrayente, y solo podrá trascenderse a costa de un elevado esfuerzo. Muchas personas deberán desarrollar la intuición y reajustar adecuadamente su sentido de los valores, antes de que el grupo que inaugurará la nueva era esté a la altura de los requisitos. Las dificultades de los tiempos actuales se deben, en su mayor parte, a la falta de percepción intuitiva durante el pasado, y la culpa no la tienen los aspirantes inferiores, sino principalmente los místicos del mundo. Esta dificultad no proviene de la falta de idealismo, inteligencia o sinceridad, sino del fracaso en sacrificar siempre la personalidad para que demuestre su realidad del conocimiento intuitivo. Se ha permitido contemporizar, y en el mundo esotérico la contemporización está vedada. Su abuso lleva al desastre y arrastra oportunamente a las personalidades que han descendido a ello, a la ruina y al fracaso. La gente ha tratado de ajustar la verdad a la hora, en vez de ajustar la hora a la verdad, y con toda diplomacia se ha esforzado en lograr todo el realismo que consideraron inteligente. Los maestros buscan a quienes poseen clara visión, adhesión incondicional a la verdad tal como la perciben, y capacidad para avanzar constantemente hacia el ideal. Esto implica los siguientes factores. 1. Reconocimiento de ese ideal por medio de la meditación. 2. Su aplicación en la actualidad, por medio de la centralización. 3. Disipación de las formas mentales anticuadas y obstaculizadoras, mediante el propio sacrificio.
4. Rechazo a contemporizar, mediante una clara visión. 5. Discriminación, lo cual permite al discípulo distinguir entre los actos de un individuo y el individuo mismo. 6. Comprensión de que en el trabajo esotérico no se permite interferir en el karma personal, como tampoco se permite protegerlo de las consecuencias de la acción. Esto implica, por lo tanto, una negativa a inmiscuirse en los asuntos ajenos, es decir, lo que se relaciona con la vida de la personalidad y sin embargo significa la preocupación por las cuestiones de la causa mayor. Es esencial que los colaboradores aprendan a discernir entre los factores que tienden hacia la libertad personal y los que militan en contra de la libertad grupal. El cuarto resultado que se debe obtener en la presente oportunidad es introducir el nuevo cielo y grupo de participantes. Los trabajadores en la nueva era serán extraídos de todos los grupos, y la prueba de su elección dependerá en gran parte de la impersonalidad con que trabajen y la fuerza de su contacto interno con el alma. Para quienes están sumergidos en el fragor de la batalla, no es fácil juzgar a las personas con propiedad, ni ver los resultados con exactitud. Estas cosas deben ser manejadas dentro de los planos internos, y esto es observado por los atentos guías de la raza. Quisiera señalar brevemente una de las pocas cosas que buscan los grandes seres. Esperan ver que la llama interna, resultado del esfuerzo sabio en el trabajo, en el pensar y en la acción, arda con creciente fulgor. Observan si permanece oculta y tenue, debido al torbellino de corrientes astrales y a las formas mentales del antagonismo personal, la ambición y la envidia. Como resultado del trabajo mundial serán atraídos más estrechamente al trabajo de la jerarquía, y otros serán momentáneamente detenidos. Se considerará de gran valor la capacidad de dominar al astral y trabajar desde niveles mentales. Buscan a quienes pueden luchar contra las personalidades y bregar para sentar principios y, no obstante, conservan intacto el vínculo del amor. Esto tiene más valor de lo que los hombres creen, y un hombre capaz de sostener un principio y amar sin embargo a todos los seres humanos sin compromiso ni odio, tiene algo raro que ofrecer en estos días y los grandes seres pueden utilizarlo. Por lo tanto, todos los colaboradores deben avanzar con clara visión, recto propósito e indesviable y firme acción. Traten con paciencia y tolerancia a esos hermanos que han elegido los principios menores y lo incorrecto, que sacrifican el bien del grupo a sus propios fines personales o emplean métodos indignos. Denles amor, atención y ayuda, porque tropezarán en el camino y sentirán el peso de la ley. Manténganse dispuestos a levantarlos y ofrecerles oportunidades para servir, sabiendo que el servicio es el gran curador e instructor. Los grandes seres esperan ver el desarrollo de la facultad de flexibilidad y adaptabilidad, siendo esta última una de las leyes fundamentales de las especies, tan maravillosamente demostrada por la naturaleza. Debe emprenderse la transferencia de esta ley a los planos internos y su desarrollo en el nuevo ciclo de esfuerzo. La ley de adaptación implica saber apreciar la necesidad, reconocer la nueva fuerza que entra con el nuevo ciclo, y la consiguiente unión de la necesidad y de la fuerza en una amplia síntesis, que considera al yo personal simplemente como punto focal para la acción y la transmutación. Implica la transmutación de los 5 sentidos y su extensión en los planos más sutiles, de modo que la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato se fusionan en un todo sintético y cooperador, que puede ser utilizado en la gran tarea. En el plano físico, estas tienden a la unificación de la vida personal y a la adaptación del mundo físico a las necesidades del yo personal. En los planos más sutiles esto debe ser transmutado hasta adecuarlo a las necesidades del grupo, del cual el individuo es una parte fragmentaria. La capacidad de realizarlo es una de las cosas que buscan los grandes seres en esos individuos cuyo privilegio será inaugurar la nueva era. Ante todo, ellos buscan un amplio canal que vaya, por intermedio de la mente, del alma al cerebro físico. Un canal así empleado indica que el hombre puede ser utilizado. Casi podría decirse que buscan la perfección del antakarana, ese canal de comunicación entre la conciencia del alma y el cerebro,
cuyo poseedor es aquel a quien los maestros pueden utilizar con éxito. En la elección de los colaboradores tienen en cuenta la capacidad lograda personalmente por el hombre y su habilidad arduamente adquirida. Cuando existe capacidad, habilidad y facultad, entonces los grandes seres los utilizan gozosamente. A veces se pone demasiado énfasis sobre el ángulo erróneo y se enseña lo contrario. El hombre no debe buscar a los maestros porque quiera capacitarse. Los hallará cuando tenga capacidad que lo dispondrá para el trabajo grupal, la cual podrá ser ampliada mediante una cuidadosa instrucción hasta alcanzar los poderes superiores del alma. El liderazgo en los grupos que controlan el trabajo de la nueva era surgirá de la disciplina del individuo, y los líderes serán extraídos de quienes perciben los asuntos internos. El liderazgo que perdura no lo obtienen quienes luchan por obtener posición y poder, ni los que tienen ojos únicamente para ver las condiciones externas y pasan por alto las causas subyacentes. El liderazgo no le llega a quienes ponen su yo personal, posición y poder, antes que el bien del grupo. Lo obtendrán en forma perdurable quienes no buscan nada para el yo separado y aquellos que son absorbidos en el bien del todo. Retomaremos ahora el estudio de la AUM. Cuando el sonido o la palabra sagrada es correctamente empleado, produce diversos efectos que podríamos considerar aquí. Cuando el Om se pronuncia con concentrado pensamiento detrás de él, actúa como perturbador, desechando la materia densa de los cuerpos mental, emocional y físico. Cuando es emitido con intensa aspiración espiritual, actúa como medio de atracción y reúne las partículas de materia pura en sustitución de las anteriormente desechadas. Los estudiantes deberían tener siempre presente ambas actividades al emplear la palabra sagrada en su meditación. Tal utilización de la palabra es de valor práctico y da como resultado la construcción de buenos cuerpos para ser utilizados por el alma. El empleo del Om también sirve para indicar a los trabajadores de los planos universales y a quienes están en el mundo externo, dotados de percepción espiritual, que hay un discípulo disponible para trabajar y que puede ser utilizado activamente en lugares necesitados de la tierra. Esto debería ser recordado por todos los aspirantes y servir de incentivo para que la vida externa fenoménica coincida con el impulso espiritual. El empleo de la palabra sagrada también tiene su lugar en el trabajo mágico de la jerarquía. Las formas mentales, creadas para encarnar ideas, son enviadas para hacer contacto con las mentes de esos discípulos que pertenecen al grupo de un maestro, responsables de llevar a cabo el plan. Cultivando la receptividad del desarrollado y controlado cuerpo mental, los aspirantes son conscientes de las ideas que los maestros extraen del plano de la mente universal y, por lo tanto, están en posición de colaborar inteligentemente. A su vez, como esta regla lo indica, con las ideas recibidas crean formas mentales que utilizan en sus grupos para ayudar al mundo. El trabajo principal de un discípulo en el plano mental consiste en entrenarse para realizar 4 cosas. 1, Receptividad a la mente del maestro. 2, Cultivo de la correcta comprensión intuitiva de los pensamientos que le envía el maestro. 3, Incorporación de las ideas recibidas, de manera que sean adecuadas a aquellos a quienes él trata de ayudar. 4, Activación de su forma mental mediante el sonido, la luz y la vibración, incorporando todo el pensamiento universal deseado, para que otras mentes puedan hacer contacto con ella. Así los grupos se reúnen, organizan, aprenden y elevan y la jerarquía de adeptos puede llegar al mundo. Existen lógicamente muchos otros usos, pero si los estudiantes reflexionan sobre ellos será posible la revelación de otros más. Permítaseme agregar que el sonido es verdaderamente potente solo cuando el discípulo ha aprendido a subordinar los sonidos menores. A medida que los sonidos enviados normalmente a los 3 mundos son reducidos en su volumen, actividad y cantidad, podrá oírse el sonido y cumplir así su propósito. Solo a medida que se reduzca el caudal de palabras habladas y se cultive el silencio, se sentirá el poder de la palabra en el plano físico.
Únicamente cuando las innumerables voces de la naturaleza inferior y de nuestro medio ambiente sean silenciadas, se sentirá la presencia de la voz que habla en el silencio. Solo cuando se desvanezca el ruido de muchas aguas en el reajuste de las emociones, se oirá la clara nota del Dios de las aguas. Raras veces las personas se dan cuenta de la potencia de una palabra, sin embargo, se ha afirmado en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sin él nada de lo hecho fue hecho. Por consiguiente, cuando leemos esas palabras, nuestras mentes retornan a la aurora del proceso creador en el que, mediante el sonido, Dios habló y los mundos fueron hechos. Se ha dicho que el principal agente por el cual gira fenoménicamente la rueda de la naturaleza es el sonido, porque el sonido o palabra original pone en vibración la materia de la cual están hechas todas las formas, e inicia esa actividad que caracteriza hasta los átomos de la sustancia. La literatura y las escrituras de todas las naciones antiguas y las grandes religiones dan testimonio de la eficacia del sonido en la producción de todo lo que es tangible y visible. Los hindúes dicen en forma muy hermosa que el gran cantor construyó los mundos y el universo es su canción. Esta es otra forma de expresar la misma idea. Si esto es comprendido y se entiende parcialmente la ciencia de este concepto, la significación de nuestras propias palabras y la emisión del sonido al hablar, constituirá casi un acontecimiento de suprema importancia. El sonido o lenguaje y el empleo de las palabras han sido considerados por los filósofos antiguos y en forma acrecentada por los pensadores modernos, como los agentes más elevados que el hombre ha utilizado para moldearse a sí mismo y a su medio ambiente. El pensamiento, el lenguaje y la actividad resultante en el plano físico, forman la triplicidad que hacen del hombre lo que es y lo sitúan donde está. El propósito del lenguaje es revestir el pensamiento y ponerlo a disposición de los demás. Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo audible lo que está oculto dentro de nosotros. El lenguaje revela, y el correcto lenguaje puede crear una forma que encierre un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto puede crear una forma que tenga un objetivo maligno. Sin darnos cuenta, hablamos incesante e irresponsablemente día tras día, empleamos palabras, multiplicamos sonidos, y nos rodeamos de mundos de formas creadas por nosotros mismos. Por lo tanto, es esencial pensar antes de hablar y recordar el precepto, antes de hablar, se debe adquirir conocimiento. Después de pensar, seleccionemos esas correctas palabras que expresen el correcto pensamiento, tratando de pronunciarlas correctamente, dando el valor exacto y la verdadera cualidad de tono a cada palabra emitida. Entonces, mediante la palabra hablada, crearemos una forma mental que corporificará la idea que tenemos en la mente. Así nuestras palabras no llevarán a discordia, sino que agregarán su parte a ese gran acorde armonizador o palabra unificadora, cuya pronunciación es finalmente función del género humano. El lenguaje incorrecto separa, y es interesante tener presente que la palabra, el símbolo de la unidad, es divina, mientras que el lenguaje, en sus numerosas diversificaciones, es humano. A medida que prosigue la evolución y la familia humana se eleva a su verdadera posición en el gran plan del universo, será cultivado cada vez más el lenguaje exacto y correcto, porque pensaremos antes de hablar o, como ha dicho un gran instructor, por la meditación rectificaremos los errores del lenguaje incorrecto, siendo más evidente la significación de las palabras formas, de los verdaderos y correctos sonidos y de la cualidad vocal. Luz es la segunda palabra de importancia en esta regla. Primero el sonido y después el primer efecto del sonido, la afluencia de luz, produciendo la revelación de la forma mental. La luz es conocida por lo que revela. La ausencia de luz hace que se desvanezca el mundo fenoménico en una aparente no existencia. La forma mental creada por el sonido tiene como propósito ser una fuente de revelación. Debe revelar la verdad y traer al espectador el conocimiento de un aspecto de la realidad. De allí que la segunda cualidad de la forma mental, utilizada en forma elevada, sea llevar luz a quienes la necesitan y a los que caminan en la oscuridad. No trato aquí de la luz como alma, cósmica o individualmente.
Tampoco me refiero a la luz como el segundo aspecto universal de la divinidad. En estas instrucciones trato únicamente ese aspecto de la verdad que hará del aspirante un trabajador práctico, lo cual le permitirá trabajar con inteligencia, comprendiendo cada vez más que su trabajo principal consiste en crear formas mentales que lleven la revelación a los seres humanos reflexivos. Para realizarlo debe trabajar esotéricamente y mediante el sonido exhalado, su trabajo y la verdad revelada en la forma, llevará luz e iluminación a los lugares oscuros de la tierra. Después dará vida a su forma mental, mediante el poder de su propia seguridad, comprensión espiritual y vitalidad. Así aparece la significación de la tercera palabra, vibración. Su mensaje se oye porque ha sido pronunciado, lleva iluminación, porque aporta la verdad y revela la realidad, es de vital importancia, porque vibra con la vida de su creador y se mantiene en existencia mientras lo animan su pensamiento, sonido e inteligencia. Esto es verdad respecto a un mensaje, a una organización y a todas las formas de vida, que no son sino las ideas encarnadas de un creador cósmico o humano. Sería de valor para los estudiantes considerar estas palabras vitales y buscar su relación con todas las formas mentales encarnadas, un cosmos, un plano, un reino en la naturaleza, una raza, una nación, un ser humano, y los diversos grupos de agentes creadores, los logos solares, los ángeles solares, los seres humanos y otros. Deberían también considerar las esferas del proceso creador y comprobar la exactitud del antiguo comentario cuando dice: el sonido reverbera entre las variadas ruedas de materia increada, y he aquí que el sol y todas las ruedas menores aparecieron. La luz brilló entre las numerosas ruedas, y así las múltiples formas de Dios, los diversos aspectos de su radiante vestidura, resplandecieron. Las vibrantes y palpitantes ruedas giraron. La vida en sus numerosas etapas y en sus diversos grados comenzaron su proceso de desarrollo, y he aquí que la ley empezó a actuar. Surgieron las formas y desaparecieron, pero la vida siguió su curso. Surgieron reinos, manteniendo sus incontables formas, las cuales se unieron, giraron juntas y luego se separaron, pero la vida continuó. El género humano, ocultando al Hijo de Dios, el Verbo encarnado, surgió a la luz de la revelación. Aparecieron y desaparecieron las razas. Las formas, velando la radiante alma, surgieron, alcanzaron su propósito y se desvanecieron en la noche, pero he aquí que la vida continuó mezclada esta vez con la luz. La vida se fusionó con la luz, ambas se unieron para revelar belleza y poder, fuerza activa liberadora, sabiduría y amor, lo que llamamos un Hijo de Dios. Mediante los numerosos hijos de Dios, los cuales en su centro más interno son solamente uno, se conoce a Dios en su paternidad. No obstante, aquella vida iluminada continúa hacia un temible punto de poder, de fuerza creadora, referente al cual decimos, es el todo, el continente del universo, y el centro persistente de las esferas, el uno. Hemos tocado dos palabras significativas de esta regla, sonido y luz, y surge una idea muy importante. El alma es conocida como luz, como reveladora, mientras que el aspecto espíritu será más tarde reconocido como sonido. La plena luz y la iluminación corresponden por derecho al discípulo que recibe la tercera iniciación, mientras que la verdadera comprensión del sonido, del triple aún, el factor sintetizador en la manifestación, aparece únicamente a quien es amo de los tres mundos. La palabra vibración ocupará inmediatamente nuestra atención, pero no puede ser desligada de la siguiente palabra, forma. La vibración, el efecto de la divina actividad, es dual. Existe el primer efecto, donde la vibración, proveniente del reino de la subjetividad en respuesta al sonido y a la luz, produce respuesta en la materia y, por consiguiente, atrae o reúne los átomos con los cuales se pueden construir moléculas, células, organismos y finalmente la forma integrada. Efectuado esto, el aspecto vibración será considerado como una dualidad. La forma, mediante los 5 sentidos, llega a ser consciente del aspecto vibratorio de todas las formas en el medio ambiente, en el cual ella misma es una entidad activa. Luego, en tiempo y espacio,
esa forma funcionante se hace cada vez más consciente de su propia vibración interna, y al buscar la fuente de origen de esa vibración se hace consciente del yo y más tarde del reino del yo. La humanidad, como un todo, es consciente de su medio ambiente, y mediante los datos suministrados por los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, conoce el mundo fenoménico, la vestidura externa de Dios, y establece la comunicación entre el yo y lo que llamamos el mundo natural. A medida que la mente se apropia de este conocimiento y lo sintetiza, el morador de la forma pasa por las siguientes etapas. 1. Registra la vibración, y el medio ambiente tiene su efecto sobre la forma. 2. Este efecto es observado pero no comprendido. El hombre, bajo el lento y constante impacto de este efecto vibratorio, despierta paulatinamente a la conciencia o percepción. 3. El hombre empieza a interesarse por el medio ambiente y lo considera deseable. Aumenta constantemente la atracción de los tres mundos y lo retiene durante reiteradas encarnaciones. La palabra reiterada es más correcta textual y académicamente que la palabra repetida. Cada uno de nosotros es realmente una palabra reiterada, que suena en tiempo y espacio. 4. Luego, cuando la vibración de las formas circundantes del mundo natural adquiere monotonía, mediante el constante impacto a través de muchas vidas, el hombre comienza a no prestar oído ni a ver el fenoménico y familiar mundo de deseos. Se insensibiliza a su impacto vibratorio y llega a ser cada vez más consciente de la vibración del yo. 5. Posteriormente, en el sendero de probación y del discipulado, esta actividad vibratoria más sutil ejerce un creciente atractivo. El mundo externo deja de atraer. El mundo interno del yo asume un lugar predominante en la naturaleza de deseos. 6. Poco a poco, en términos de la psicología moderna, dentro de la forma externa, mecanismo de respuesta para el proceso de llegar a ser consciente del mundo fenoménico, el discípulo construye un nuevo mecanismo de respuesta sutil, por el cual puede llegar a conocer los mundos subjetivos. Cuando se alcanza esta etapa se produce un constante alejamiento del contacto vibratorio con los mundos externos de la forma, y un atrofiamiento, en ese sentido, del deseo. Todo parece estéril e indeseable, y deja de satisfacer a la ardiente y aspirante alma. Se establece el difícil proceso de reorientación hacia un nuevo mundo, un nuevo estado de ser y de conciencia y, puesto que el mecanismo de respuesta sutil interno solo está en embrión, existe una devastadora sensación de pérdida, un tanteo en la oscuridad y un periodo de lucha espiritual y exploración, que pone a prueba hasta el límite la resistencia y firmeza del propósito del aspirante. Pero, y este es el punto alentador a ser recordado, todo procede bajo la ley y nada puede impedir que avance el trabajo. Observen estas palabras de la regla: llega una etapa en que el hombre está, en verdad y realmente, cimentado en la roca, y aunque pueda experimentar las alternativas de la luz y la sombra, aunque las olas de las aguas purificadoras pasen sobre él y amenacen arrastrarlo, y aunque esté sordo, mudo y ciego, nada puede vencer el propósito del alma. Carece únicamente del desarrollo del cuerpo espiritual, equipado para responder a la vibración del mundo interno. Existe en embrión, y el secreto de su empleo reside en la actitud del cerebro hacia las funciones del cuerpo etérico, porque existe como intermediario entre el cerebro, el sistema nervioso y la mente, o entre el alma, la mente y el cerebro. No puedo dilucidar más esto aquí, pero puedo dar un indicio sobre el cual reflexione el entusiasta aspirante.